Buenos días o buenas noches con cualquier persona que se encuentre viendo este video en cualquier parte del mundo, en especial a la Cátedra de Embriología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador. Como estudiantes de medicina, es un honor presentarles a ustedes acerca de la enfermedad de Meniere, la cual se denomina como un trastorno del oído interno poco frecuente que va a estar caracterizado por la presencia de la tríada sintomatológica como es acúfenos, vértigo e hipoacusia. Para lograr un adecuado entendimiento, recordaremos brevemente la anatomía del oído interno, también denominado laberinto, que está formado por un laberinto anterior, también llamado cócleo caracol, que se encarga de la audición, y un laberinto posterior o sistema vestibular que tiene la función de percibir la posición del cuerpo en el espacio, además de mantener el equilibrio. Este está formado por los conductos semilunares y una cámara, el vestíbulo, que se divide en dos partes que se llaman utrículo y sáculo. Hablando sobre la epidemiología en la enfermedad de Meniere, esta enfermedad va a afectar a 190 de cada 100.000 personas, y en su prevalencia en relación con el sexo, estudios recientes nos han demostrado que la enfermedad de Meniere afecta más a hombres que a mujeres, y su prevalencia aumenta con la edad. Se ha manifestado generalmente en la edad adulta, y se ha demostrado que la enfermedad de Meniere puede agravarse con la apnea obstructiva del sueño, y que hay factores de riesgo que afectan la función vascular del cerebro, como es el humo del cigarrillo, las migrañas, la arteriosclerosis. Estos en conjunto pueden desempeñar un papel en el desencadenamiento de esta enfermedad. Hablando sobre la etiología de la enfermedad de Meniere, es desconocida, y el diagnóstico se basa, como hemos dicho anteriormente, en una exacta historia clínica y en la exploración física controlada y vigilada, y con una buena constatación. No existe ninguna prueba diagnóstica ni marcador analítico único para identificar esta enfermedad. A pesar de este aspecto, se sabe que hay una predisposición a padecer esta enfermedad en personas con ciertas peculiaridades anatómicas que se da en el hueso temporal, como son el mastoide reducido, el seno lateral desplazado y el acueducto vestibular más corto. Al referirnos a la teoría genética, podemos mencionar que varios estudios epidemiológicos han demostrado que existe una susceptibilidad genética para desarrollar enfermedad de Meniere en familias de descendencia europea que han presentado agregación familiar. La enfermedad se va a asociar con migraña y algunas enfermedades autoinmunes como es la artritis reumatoidea y la psoriasis. Ahora bien, en la mayoría de las familias van a presentar una herencia autosómica dominante con una penetrancia incompleta, habiendo identificado variantes raras en los genes DTNA, FAM136A y PRCKB en casos familiares, según lo menciona Requera en el año 2015 y posteriormente Martín Sierra en el año 2016. Un estudio publicado en el European Journal of Human Genetics en el año 2016 por Martín Sierra, donde se menciona que la secuencia del exoma en dos familias con enfermedad de Meniere sin migrañas ha sido estudiado. La enfermedad presenta algunas variaciones fenotípicas entre los individuos de estas familias, demostrando así una heterogeneidad clínica intrafamiliar. El fenotipo presenta un patrón común de vértigo episódico, hipoacusia neurosensorial de inicio en frecuencia baja y media con acúfenos que evolucionan a hipoacusia neurosensorial bilateral y diacrómica, refiriéndose así a la enfermedad que comienza por un oído y años después se afecta al oído dicrómico. Se ha observado igualmente cómo la progresión de la hipoacusia varía en los diferentes casos dentro de las mismas familias. Esta variación fenotípica sugiere que deben existir factores epigenéticos u otros genes modificados que explican la penetración incompleta, así como la expresibilidad variable. El estudio ha permitido identificar dos variantes raras en los genes SEMA3D y DPT,
que apoyan la hipótesis de la heterogeneidad genética de la enfermedad de Meniere familiar. Estos genes codifican a proteínas que actúan como señales extracelulares. Ahora bien, por un lado, una variante en el gen SEMA3D, una semaforina que codifica para una proteína de guía axonal y relacionada con receptores transmembrana y señalización por la unión de integrinas en la matriz extracelular. La variante se ha encontrado en el dominio PSI en SEMA3D. Este dominio se encuentra en diferentes receptores extracelulares como las plexinas, las integrinas y otras semaforinas. Por otro lado, en la segunda familia se identificó una variante que afecta al gen que codifica para la dermapontina. La dermapontina es una proteína de la matriz extracelular que reacciona con las integrinas de la superficie celular y proteoglicanos como el dermatansulfato. Esta variante ha sido localizada en un motivo bastante repetido, la dermapontina, y altamente conservado, que está implicado en la formación de la estructura secundaria de la proteína. Aunque nunca antes se haya demostrado su relevancia biológica, es posible que esta variante suponga cierta importancia en la funcionalidad e integridad de la proteína. En conclusión, este trabajo muestra cómo el fenotipo observado en estas familias refleja la expresividad variable de la enfermedad de Meniere y la heterogeneidad genética. Ahora bien, no estaríamos hablando solo de una enfermedad, sino estaríamos ante un síndrome clínico con síntomas auditivos y vestibulares que estarían causados por variantes genéticas diferentes para cada familia. El diagnóstico genético de la enfermedad de Meniere va a resultar clave para desarrollar un abordaje terapéutico personalizado en cada caso. Las variantes halladas en los genes SEMA, 3D y DPT añaden 2 piezas más a la arquitectura genética de este grupo de enfermedades raras, pero aún estamos lejos de entender su papel funcional en el desarrollo fenotípico. Teoría de la inmunidad. Las inmunoglobulinas están presentes en la perilinfa y son las encargadas de organizar el sistema linfático. Procesan y producen antígenos que protegen al oído frente a las infecciones virídicas y bacterianas. En resumen, producen una respuesta inmune atacando a los agentes patógenos y produciendo inmunoglobulinas. La relación potencial entre algunos antígenos y la enfermedad de Meniere sugiere un posible vínculo. La teoría y la dinámica de los fluidos intralaberínticos. La más aceptada podemos establecer que se caracteriza por la existencia de una dilatación de los espacios endolinfáticos del laberinto membranoso, originada por el aumento de presión existente en el seno de dichos espacios como consecuencia del aumento de endolinfa, la cual se produce en exceso o se elimina con dificultad. El mantenimiento del volumen y de la composición electroquímica de la endolinfa es esencial para la transformación de los estímulos físicos como los sonidos. Cualquier anomalía en el volumen, la composición o la presión de la endolinfa induce sordera o alteraciones del equilibrio. El estrés emocional se ha relacionado con la aparición de la crisis y la evolución de la enfermedad. Entre los síntomas y signos tenemos el vértigo. Es un vértigo recurrente paroxístico y aparece súbitamente y puede ir precedido de un aura de forma intensificación o variación del acúfeno, que se puede presentar primero como una sensación de rotación con giro al ambiente alrededor del paciente cuando está con los ojos abiertos o de giro de su propio cuerpo alrededor de su eje vertical cuando contiene los ojos cerrados. Esta es la más frecuente. Segundo, una sensación de inestabilidad que hace que el paciente se desvíe hacia un lado durante la deambulación. Tercero, una sensación de desplazamiento hacia adelante y atrás o hacia arriba y hacia abajo. Cuarto, el vértigo de comienzo brutal como si hubiera recibido un golpe en la cabeza. También puede ir acompañado de un cortejo vegetativo y variado consistente en náuseas, vómitos intensos, sudoración, incluso hasta diarrea. La hipoacusia.
se entiende como la disminución de la capacidad auditiva, considerando que el rango normal de la audición en los humanos es de aproximadamente 20 a 20.000 Hz. Suele acompañarse de intolerancia al ruido fuerte, con distorsión de los sonidos y reclutamiento intenso. El grado de hipoacusia aumenta paulatinamente a medida que la enfermedad va evolucionando. Acúfeno. Se presenta como silbidos o zumbidos en uno o en ambos oídos, que puede ser o no constante. Y la plenitud óptica, pues en cambio, se presenta como la sensación de taponamiento, ocupación y presión en el oído. A continuación repasaremos brevemente acerca del tratamiento. El tratamiento es sintomatológico, pero no corrige la hipoacusia. Tampoco existe ningún tratamiento médico que modifique esa frecuencia de repetición. Durante la crisis aguda, el reposo en cama, en oscuridad y con los ojos cerrados es esencial, y el uso de los llamados sedantes vestibulares. Los medicamentos para el mareo por movimiento, como la mesiclina y el diazepam, pueden reducir la sensación de giro y ayudar a controlar las náuseas y los vómitos. Los medicamentos contra las náuseas, como la prometazina, podrían controlar las náuseas y los vómitos durante un episodio de vértigo. Y ante una crisis crónica de vértigo, lo único efectivo es la sedación profunda del paciente. Tendremos en cuenta que aunque es una enfermedad que amenaza la función auditiva, no amenaza en absoluto la vida del paciente. Por ende, se debería llegar a la cirugía solo como última medida. Y antes de proceder a la cirugía, se debería agotar otras vías como son la descompresión del saco linfático, el shunt y el drenaje. Ahora bien, al hablar del tratamiento quirúrgico, este se denomina laberintectomía, que es la extirpación del laberinto membranoso, que es un procedimiento irreversible que suele eliminar satisfactoriamente el vértigo asociado a la enfermedad de Meniere. Al referirnos al aspecto psicológico y laboral, sabemos que puede comprometer facetas de la vida del paciente e incluso llegar a ser incapacitante. Se ven afectadas las relaciones sociales y la estabilidad emocional, la vida personal, familiar y laboral de las personas que la padecen, por lo que se debe brindar una adecuada orientación psicológica. Las inesperadas crisis de vértigo y la mala discriminación del habla son factores importantes que restringen las rutinas diarias del paciente. Ahora bien, se han desarrollado cuestionarios que valoran la discapacidad que produce la enfermedad de Meniere. Tenemos así. Grado 1. Cuando mi vértigo no afecta a mis actividades en absoluto. Grado 2. Cuando me mareo, tengo que parar mi actividad por un tiempo, pero enseguida pasa y puedo continuar con ella. A veces tiene que cambiar algunos planes y hacer alguna restricción a causa del mareo. Puede efectuar la mayoría de sus actividades, pero requiere un gran esfuerzo y debe hacer constantes cambios en sus planes. Actividades esenciales deben ser limitadas y debe hacer constantes cambios en sus planes. Se encuentra incapacitado. Se encuentra incapacitado por más de un año y recibe compensación económica debido a su incapacidad. Bien, ahora, en base a lo antes expuesto, debemos saber que aunque en nuestro país la enfermedad no ha sido investigada a fondo y peor aún existan datos estadísticos sobre la misma, es de nuestro saber que un gran catedrático de la Facultad de Ciencias Médicas de la Cátedra de Embriología, como es el doctor Nelson Mosquera, y quien en su honor hemos realizado este aporte, padezca de la enfermedad de Meniere desde los 25 años, quien además ha compartido con nosotros sus vivencias, afirmando que gran parte de lo antes expuesto es de su conocimiento. Sin embargo, ha resultado un aporte nuevo lo que se afirmó acerca de la teoría genética y sus nuevas investigaciones que se han profundizado en la actualidad. Muchas gracias por su atención.